Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Qué rico tenerlos de nuevo acá en este espacio desde el Comité de Bienestar, Desarrollo Humano, ASCUN. Hemos querido promover unos espacios mensuales para revisar nuestras apuestas en términos de la salud mental, no solamente de nuestros estudiantes, sino de las comunidades universitarias. Hoy tenemos un tema crucial, definitivo, donde desarrollo humano desde Antioquia tiene una apuesta muy especial y tiene que ver justamente con la salud mental que está en manos de todos, pero también desde la perspectiva de mitos, realidades y tabú que manejamos frente a la perspectiva de acompañamiento psicológico. Hoy nos acompaña un experto. Quiero darle la bienvenida al psicólogo Juan David Giraldo Rojas. Él es psicólogo de la especialista en pedagogía del desarrollo autónomo, magíster en relaciones internacionales iberoamericanas, certificación internacional en neurociencia cognitiva. Tiene más de, o viene trabajando con la experiencia desde 2003, es decir, que tiene una trayectoria bien importante. Bueno, y es el jefe de pregrado de la Universidad de Medellín. La metodología para comenzar con nuestro invitado tiene que ver con lo siguiente. Vamos a hacer un primer espacio de apertura. Este espacio de apertura lo vamos a trabajar 40 minutos. Posteriormente tenemos una sesión de preguntas y también en ese sentido, luego tendremos la posibilidad de compartir con ustedes un espacio donde recogemos las apreciaciones de varios de nuestros estudiantes de las distintas instituciones universitarias que nos cuentan cuál ha sido esa, digamos, esa apreciación, cómo han ido rompiendo esos mitos y cómo han abordado ese regalo tan importante de estos profesionales de psicología que están al servicio de toda la comunidad universitaria. Nos alegra entonces y agradecemos de nuevo a Juan David Giraldo Rojas. Juan David, bienvenido a este espacio de ASCUN Desarrollo Humano Antioquia. Gracias por aceptar nuestra invitación y con toda seguridad en este espacio tus aportes serán muy importantes para nuestra comunidad en general. Adelante, Juan David. Muchas gracias, doctora Soreli. Primero, pues agradecer la acogida y la invitación, la oportunidad de estar con ustedes y hablar, que básicamente pues no es una charla de tipo magistral, pues ni nada por el estilo. Quisiera es como que trabajáramos frente a la propuesta que me han hecho de hablar sobre los mitos que rodean el trabajo del psicólogo y la psicología como tal en nuestro entorno, ¿cierto? Entonces hay una serie de mitos, pero también de realidades en torno al psicólogo. Es un poquito contradictorio en el sentido de que algo puede ser una cosa no cierta, un mito, pero opera en el sistema de la realidad y en el sistema cultural. Entonces es interesante el mismo título de la propuesta, pues mitos y realidades, porque a veces en el qué hacer cotidiano encontramos que el mito está ahí y es lo que para la mayoría de las personas se convierte en lo real. Entonces, como propuesta inicial, diría yo, les voy a presentar como una serie de preguntas, son 10. Les voy a proponer que cada uno de ustedes se responde muy sencillo, verdadero o falso, verdadero o falso. Cada uno de ustedes ahí vaya colocando la 1 verdadero, la 2 falso, la 3 verdadero, la 4 falso, no sé cómo las consideren. Y a partir de ahí generemos eso por ejemplo,
¿qué mitos tengo yo frente a la psicología, cierto? Y frente al rol del psicólogo y frente a lo que se hace en psicología. Bien, les voy a compartir pantalla, acá les voy a compartir la presentación con el fin de que iniciemos por ahí. Ya están viendo mi pantalla, por favor, alguien me realimenta. Sí, Juan David, ya la estamos viendo. Muchas gracias. Un segundo, por favor, aquí. Eso es, aquí ya. Voy organizando aquí la estructura. Bien. Entonces, pues lo primero es preguntarnos por estas cositas. A ver, iniciemos. Primero, esto sale de un texto que es un texto que se llama Psicología con aplicaciones de países de habla hispana, es de un maestro en la psicología, es un postdoctor, se llama el doctor Robert Feldman. Es la 10ª edición que salió en 2014. Entonces, él hace una pregunta. ¿Los bebés aman a sus madres principalmente porque éstas satisfacen sus necesidades biológicas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso es verdadero o es falso? Segundo, los genios, por lo general, tienen una adaptación social deficiente. La tercera, la mejor manera de asegurar que un comportamiento deseado continúe después que ha concluido el entrenamiento para establecerlo consiste en recompensar la conducta cada vez que ocurre durante el entrenamiento, en lugar de recompensarla solo de manera periódica. Ustedes pensarán, ¿verdadero o falso? Bien. Quienes padecen esquizofrenia tienen por lo menos 2 personalidades distintas. Quinta, los padres deben hacer todo lo posible para asegurar que sus hijos tengan una autoestima elevada y una sólida sensación de competencia personal. Sexta, las puntuaciones del coeficiente intelectual de los niños tienen poco que ver con su desempeño escolar. Séptima, la masturbación frecuente puede generar enfermedad mental. Octava, cuando se llega a la vejez, las actividades de ocio cambian de manera radical. Novena, la mayoría de la gente se negaría a aplicar descargas eléctricas a otra persona. Y la 10ª, quienes hablan de suicidio tienen pocas probabilidades de tratar de quitarse realmente la vida. Bien. Entonces, no sé si de pronto alguien quiere que le repitamos alguna o quedó comprensible cada una de las 10. ¿Ya tienen sus respuestas por ahí? Ok, preguntaría yo. ¿Qué opinan? ¿Alguien que nos quiera compartir la respuesta alguna, por ejemplo, de las primeras? ¿Los bebés aman a sus madres principalmente porque están satisfechos de sus necesidades biológicas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdadero o falso? Buen día, profe Juan David. Ha sido un placer verlo por acá. Soy Valentina Suarique, egresada de la Universidad de Medellín. Hola. Y pienso y considero que no, que los bebés no aman a sus madres porque satisfacen sus necesidades biológicas, sino que se genera un desarrollo, pues a nivel que vamos creciendo, vamos generando el desarrollo de las emociones. Entonces, allí todavía tenemos emociones muy básicas y apenas estamos conectando la razón a las emociones. Es mi opinión. Muy bien, Valentina, muy bien. Esa primera es falsa. Excelente. Y me alegra mucho saludarte, Valentina, y qué bueno encontrarte por aquí. Muchas gracias. Con todo cariño. La segunda, los genios, por lo general, tienen una capacidad social deficiente. ¿Qué opinan? ¿Quién tiene por ahí alguno? ¿Verdadero o falso? Por aquí en el chat, a ver que no lo... Es que acá al compartir pantalla, bueno, voy a dejar de... Ah, bueno, apenas estaba saliendo aquí el chat. Nos dicen falso, falso, dice Ángela Mojica, y falso, dice Sara Moreno. Bien.
Y de la tercera, se las repito, dicen, la mejor manera de asegurar que un comportamiento deseado continúe después que ha concluido el entrenamiento para restablecerlo, consiste en recompensar, perdón que aquí me pase, recompensarlo, recompensar la conducta, perdón, cada vez que ocurre durante el entrenamiento, en lugar de recompensarla solo de manera esporádica. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso será verdadero o falso? La tercera. Ángela nos dice, depende, eso es puro conductismo. Nos dice, bueno, ahí identificaron ya una corriente de pensamiento en psicología, bien, una escuela psicológica, conductismo. Y es una propuesta muy conductista. Pero nos dice, depende. Lo que pasa es que ahí, Ángela, hay que tomar partido. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué opinas? Y eso a veces lo utilizamos hasta, bueno, no en ese nivel, pero se utilizaría hasta en el aula de clase. Buenos días, Ángela. Buenos días. Sí, normalmente el conductismo sirve mucho con los niños, los refuerzos y las recompensas y los castigos, pero pues eso depende del tipo de crianza que le dé cada padre a su hijo, ¿cierto? Si utiliza el conductismo o no. Yo creo que el refuerzo sería bueno a través de un refuerzo positivo, cuando hay un buen comportamiento, ¿sí? Pero no siempre, porque entonces el niño se va a acostumbrar a que siempre va a ganar un premio o una recompensa. Entonces creería que es falso. Gracias. Con todo gusto. A ti por participar. Y por ejemplo, de la cuarta, ¿qué opinan? Quienes padecen esquizofrenia tienen por lo menos 2 personalidades distintas. Me ponen falsísimo. Sara, bueno, vale. Bien. Sí, es falso. Entonces, observen esto. Voy a volver a compartir pantalla aquí. Entonces, todas las preguntas anteriores son afirmaciones falsas, todas. Y se han demostrado con investigación científica en psicología. Ese es el asunto, ¿no? Que a veces se usan informaciones así de forma categórica, información de pronto descontextualizada en algunos casos, y se utiliza a veces información científica o pedazos o fragmentos de algo, de alguna teoría, para afirmar cosas que realmente no son así. Y es infortunadamente muy común en el campo de la salud mental. Encontramos ese tipo de problemáticas. Entonces, en nuestro contexto deberíamos de analizar la psicología como profesión. Para poder ver esos mitos, esas cosas, lo primero que hay es que desmitificar el psicólogo, ¿cierto? El psicólogo no es un mito, el psicólogo es un profesional. En psicología, una persona debe formarse como mínimo entre 4 años y medio, depende de la estructura del pensum académico, 5 años máximo hoy en día. Hay algunos países en el mundo donde ya la estructura de créditos o la estructura internacional de créditos que están utilizando hace que se formen profesionales, por ejemplo, en 4 años. Nosotros acá todavía somos bastante conservadores y nosotros formamos en 4 años y medio, usualmente en 5 años, son 10 semestres o 9 semestres, 4 años y medio para que una persona desarrolle unas competencias profesionales necesarias y suficientes y salir a enfrentarse pues, no solo a lo que llamamos la competencia laboral, el desempeño laboral, sino pues a impactar en el bienestar, en la felicidad, en la salud mental de su propio pueblo, de los lugares donde habita, ¿cierto? Si lo ubicamos en Colombia, tenemos profesionales en psicología con una formación, podríamos decir, rigurosa a partir de los años 70, pero aparece en la Universidad Nacional y de ahí se van extendiendo al resto del país.
O sea que estamos hablando de una profesión naciente, como profesión, no como disciplina ni como ciencia, ¿cierto? Pero sí como profesión naciente en nuestro contexto. Y hay un hito muy importante para reconocer un profesional en psicología en nuestro país, y es que a partir de la ley 1090 del año 2006, que es el Código Deontológico de la Psicología, se reglamenta por el Congreso de la República esta ley y a partir de ella se reglamenta el ejercicio de la profesión en Colombia. O sea, en Colombia para ser psicólogo usted se gradúa obligatoriamente de una universidad que avala sus conocimientos, pero además de ello debería de afiliarse, o sea, debería de colegiarse en nuestro Colegio Colombiano de Psicólogos y tener su tarjeta profesional, porque de esa manera estamos garantizando que no hayan por ahí, como decimos vulgarmente, teguas, ¿cierto? Personas que ejerzan indebidamente la profesión de psicólogo. Entonces, para reconocer un psicólogo hoy en día en Colombia, primero se le pide su diploma, ¿cierto? ¿Cuál es su diploma? ¿De qué universidad se graduó usted? Se acostumbra en los consultorios, en las oficinas de los profesionales, tener el diploma expuesto, ¿cierto? Eso le permitiría a cualquier persona pues llamar, oficiar, preguntar en la universidad si ese sujeto realmente sí se graduó en esa universidad y en esa promoción, porque ahí usualmente dicen tal año, fecha y hora, ¿es cierto? En el diploma, en algunos solo dice el año, pero entonces uno puede verificar que ese sujeto sí sea un profesional graduado en psicología. Infortunadamente, eso de todo modo no nos garantizaría dentro de los mitos, ¿cierto? Lo que llamamos la calidad de la atención en psicología. Pero ya ahí empezamos a decir, bueno, yo para reconocer un psicólogo en Colombia, entonces el diploma, porque hay muchas personas que nos graduamos mucho antes del 2006, ¿cierto? Y simplemente se nos entregaba el diploma y antes de la vigencia de la ley, pues no se le puede aplicar una retroactividad, entonces cualquier profesional se identificará con su diploma. En esa época muchos lo que hacíamos era que, bueno, muchos no todos los que ejercíamos clínica, íbamos a la dirección seccional de salud del departamento donde estuviéramos, tenía que llevar uno su diplomita ya y uno hacía como, uy, porque lo que hacían era que le ponían un sello ahí con un número de la dirección seccional de salud donde cualquier persona que quisiera saber si uno era un profesional reconocido, entonces miraba ese número o llamaba a la dirección seccional de salud y preguntaba, vea, esta persona está habilitada para prestar servicio de salud, por ejemplo, en salud mental o servicio de salud psicológico. Entonces allá buscaban según el número de registro y le decían a uno sí, y denunció su consultorio en tal dirección, porque hay que denunciar en qué lugar uno está atendiendo. Entonces, hay formas de empezar a desmitificar quién realmente es psicólogo, porque como vamos a ver, aparecen por ahí sujetos que dicen que son, por ejemplo, psicólogos y parapsicólogos. Y me dice, venga, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Psicología, parapsicología, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Entonces, hay que diferenciar entre ciencia y pseudociencia, ¿cierto? Todos sabemos que la ciencia es una forma de conocimiento verificable, ¿cierto? Es forma de conocimiento porque viene de una raíz griega, o se define así de esa raíz griega que es sire y quiere decir forma de conocer, ¿ya? Pero la pseudociencia, o sea, reconocida como falsa ciencia, por eso se le coloca el prefijo pseudo adelante, es algo supuesto, suponemos que sería así, ¿ya? No sigue un método científico validado, ¿ya? No puede ser comprobada de forma fiable. O sea, ellos parten casi que como ¿qué? Ideologías de que la gente les crea. O sea, usted me cree o no me cree, usted me tiene fe o no me tiene fe. Y resulta que en ciencia no nos basamos en eso, en ciencia nos basamos en otra cosa. Entonces podrían aparecer pseudopsicólogos o parapsicólogos, ¿cierto? Que son sujetos que no siguen los parámetros científicos y profesionales de la psicología. Eso es un pseudopsicólogo, un parapsicólogo. Entonces, ahí hay otro mito que podemos descartar. Yo iba alguna vez, pues que me quedé parado en seco, como decimos por ahí, bajaba de la Universidad de Medellín, donde trabajo, a Los Molinos. Y en un tamaño aviso, con luces, bien diseñado, bien presentado, decía X persona, psicólogo y parapsicólogo, ¿ya? Entonces, leo el tarot, hago tratamiento, una cantidad que yo me quedaba mirando eso y yo decía, caramba,
Ya, qué barbaridad, porque este sujeto supuestamente hace tratamiento, ¿ya? Pero utiliza mancias, o sea, artes adivinatorios. Llamé y pregunté, y para esa época, les estoy hablando hace más o menos unos 6 años, 7 años, la persona cobraba 100.000 pesos por hora de consulta. ¿Ya? Cosa que en esa época a veces ni un profesional con especialización o con maestría en psicología cobraba. Entonces cobraban 70.000 pesos, ¿ya? Pero usualmente, pues hace 7 años, como iban a cobrar 100.000 pesos por una consulta, decía uno, ¿ya? Pues este señor los cobraba y claro, tenía su cantidad de gente que iba allá. Entonces uno decía, mire cómo las personas usan ciertas palabras y en nuestro entorno, debido a la cultura, debido a una cantidad de elementos que todavía conservamos mucho de nuestra cultura popular, entonces estas personas tienen un impacto muy negativo en la salud mental de los ciudadanos, de las personas, afectan la salud mental y lo más grave, no responden por esas afectaciones. Bien. Entonces deberíamos de pensar también en las características de las pseudociencias, ¿cierto? Usualmente se hacen llamar ciencias alternativas o terapias alternativas. Entonces ahí es donde uno debe pensar, oye, venga, ¿qué es lo alternativo aquí? ¿Qué es lo que están colocando como alternativo, cierto? Porque, por ejemplo, en las universidades usted no ve una especialización en psicologías alternativas, ¿cierto? Uno dice, qué raro esto, ¿qué es lo que hay? Entonces hablan, no, es que, por ejemplo, yo soy psicólogo, pero utilizo terapias alternativas. Son una alternativa a las terapias que han sido validadas, trabajadas, que se preocupan porque realmente su efecto sea bueno en la salud mental de las personas, que se someten a escrutinio y a crítica de la comunidad científica, ¿no? Ellos utilizan terapias alternativas. Se basan en creencias, o sea, en que la persona le tenga fe a eso, no en principios y leyes científicas que sean verificables, que usted pueda entender y comprender de manera clara y ver una relación causa-efecto en ellas. No, tú me crees, o sea, ¿tú crees en esto o no crees en esto? Y ya con eso entran en cierta representación o ideología mágico-religiosa que les permite tener un efecto, que más adelante vamos a ver que llama el efecto placebo. En este caso, para ellos, en las pseudociencias, sus dogmas, porque ellos no tienen leyes científicas, sino como una serie de dogmas que no pueden ser cuestionados. Entonces, esto ocurre así porque sí. ¿Ya? Esto ocurre así porque es que siempre de sabidurías ancestrales, escucha uno ahí y uno dice, sabidurías, sí, de cosas muy, esto tiene 3.000 años, 6.000 años, esto venía de nuestros indígenas, esto yo no sé qué, pero no tiene absolutamente nada que tú puedas verificar. Que tú puedas decir cuánta gente se ha sometido a este tipo de terapia y realmente ha tenido un efecto curativo, sanador, apropiado para su vida. Uno dice, eso no se puede verificar. Entonces entran en ese tipo de estructuras. Tienen objetivos ideológicos, ¿cierto? A veces hasta políticos, culturales y básicamente, lo más importante, comerciales. No tienen procesos de investigación bien documentados, no hay revisión, por ejemplo, de pares académicos, ni toda esa cosa tan pesada, como decimos, a los que nos someten a los académicos y a las personas que piensan hacer ciencia en un país. Nunca los vas a encontrar, por ejemplo, en Colciencias o trabajando en un grupo reconocido con profesionales, en una investigación, nada de eso. Nadie les hace revisión y solo presentan justificaciones, pero no presentan procesos de conocimiento adecuados. Otras características, todo dato o información en contra de esa alternatividad que nos proponen ahí es suprimido o ignorado de forma activa. Ya no, es que eso nos atacan, no nos quieren, usted sabe que la gente no tiene fe, ahora todo el mundo es muy descreído, todo ese tipo de cosas, entonces no utilizan una discusión desde argumentos empírico-analíticos, desde posiciones reflexivas que puedan ser verificadas, desde procesos y metodologías que las personas puedan observar y dar cuenta de causa-efecto en el proceso que ocurrió. Sus principios fundamentales no son falsables. Ustedes saben que en la ciencia utilizamos la falsación, que al contrario de los procesos que utilizan en las pseudociencias, la falsación lo que hace es que formula una hipótesis y buscamos literalmente toda la evidencia en contra para tumbar la hipótesis. Y si la hipótesis se sostiene, entonces la hipótesis es buena, es sólida.
En estos casos ellos proponen una hipótesis, ¿cierto? Voy a mencionar, por decir algo, los alienígenas ancestrales. Entonces, según esto, los seres humanos hemos sido históricamente imbéciles. Nunca ha habido nadie que piense ni tenga razonamiento geométrico, geométrico espacial, matemáticas. Nadie tenía unas nociones al menos de cálculo, ni las bases del cálculo diferencial, ni, por ejemplo, las bases de la geometría euclidiana. Nada de eso existía. O sea, todos los antiguos venían era de alienígenas ancestrales, por ejemplo. Y vení, ¿qué evidencia hay? No, pues mire los dibujos. Hay un dibujo, eso lo dibujaron. Pues que lo dibujaron en una época, en un contexto cultural, con una representación, una cosmología del mundo absolutamente diferente, ¿cierto? Entonces hay un problema importante y es que ellos pretenden una inalterabilidad de esos principios. Dicen que jamás están equivocados, nunca reconocen error, no tienen margen de error como las ciencias y debido a ello, entonces, cuando se encuentren frente a una situación de esas, deberían inmediatamente prender la alarma de sospechar, esto no está bien. Bien, usualmente se basan en figuras de autoridad. Por ejemplo, hablemos de un principio de esos fundamentales, el famoso principio de la homeopatía del simil similimbur curantur. Los iguales se curan. Entonces, si tú tienes una inflamación, alguien te podría colocar una abeja para que te pique en la inflamación y entonces eso va a producir un efecto sanador. Pues uno diría, pues entonces, además de la picadura de la abeja, si alguien tiene algo inflamado, yo le podría dar una palmada, un puño ahí, una patada ahí para que se le inflame. Entonces voy a utilizar el principio sanador del cuerpo porque se va a inflamar también, ¿cierto? Otra cosa sería, venga, ¿y por qué no analizamos cuál es el tipo de sustancia bioquímica que inyecta, por ejemplo, la abejita en el cuerpo de una persona para que se produzca eso y de qué manera actúa o interactúa con las causas de la inflamación de un sujeto, ¿ya? Por ejemplo, yo he visto personas que tienen gota, no sé si han visto, se inflama el pie, se pone grande, grueso, hay una gran acumulación de líquidos en el pie y entonces van donde una persona que practica sanación mediante la picadura de una abeja. O he visto personas, por ejemplo, que han tenido la famosa culebrilla, ¿ya? Que eso es el daño de un canal nervioso, ¿cierto? Lo que usted ve ahí que le aparece como esa roseta a la persona es el canal de un nervio, un axón de un nervio que se ha infectado con un virus, se inflama, por eso duele mucho, ¿ya? Y puede quedar en algunos casos con un dolor para toda la vida. Hay momentos donde a la persona le da un gran dolor debido al daño en ese canal nervioso, entonces el disparo axónico ahí se ve afectado y aparece el algia, el dolor crónico. Entonces, conocí por ahí en alguna ocasión una persona que le dio culebrilla, le dio en la cabeza. Y una de las formas que tenía era ir todas las semanas donde un sujeto que tenía abejitas, ¿cierto? Y lo ponía que lo picaran 10, 15 abejas en la frente y en la cabeza, que porque eso le quitaba el dolor, ¿cierto? Y que porque eso lo iba a sanar, que porque eso lo iba a curar. Entonces miren cómo los mitos van siendo utilizados por personas, pero cuando usted dice, venga, ¿qué tiene el veneno de la abeja que cura algo aquí? No, pues que eso es un principio muy viejo de la homeopatía, el simil similimbur curantur. Y uno dice, sí, los iguales se curan, se supone. Y la dilución al máximo, o sea, tomamos una sustancia y la diluimos, pero entonces la ponemos a girar en unas centrífugas y entonces ese giro activa la energía de la molécula y entonces yo mientras más diluida esté la sustancia, o sea, mientras más agua tenga y menos supuestamente principio activo, eso te va a ser más beneficioso. Literalmente al final te venden agua, ¿ya? Entonces uno dice, interesante, ¿no? Usted coge el agüita, la lleva a un laboratorio, la somete a un análisis bromatológico, ¿ya? Y no encuentra a veces ni en análisis de parte por millón que haya una sustancia ahí, es agua destilada, pero la persona tiene un efecto psicológico con ello. Entonces, eso opera en el individuo. Hay un efecto psicológico y de eso es de lo que estas personas viven y por eso mantienen el mito. Bien. Ellos no tienen, por ejemplo, figuras de autoridad que realmente estén asociadas con la ciencia y a la academia convencional. O sea, usted encuentra, por ejemplo, Juanito Alimaña, doctor en antropología teosófica, ya con postdoctorado en teosofía funcional. Y uno dice, carajo, ¿y qué será toda esa vaina? ¿O qué es la dianética o la teosofía? Todas esas cosas. Y el tipo sale con un doctorado. ¿De qué universidad? Pues un garaje aquí es bonito para la universidad donde supuestamente ese señor hizo esos estudios tan avanzados,
Entonces lo colocan como figura de autoridad, supuestamente tiene un doctorado, ¿cierto? Que no es un doctorado formal, muchas veces ni siquiera es de una institución educativa avalada en ninguna parte, pero sale a hablar, sale a decir y te sostiene, por ejemplo, teorías y cosas por el estilo. Entonces también viven algo vergonzoso, ¿no? De la ignorancia de su propio pueblo. Sus explicaciones suelen ser vagas, ambiguas, hay una alta manipulación terminológica científica para confundir. O sea, tratan de aparentar saber y de confundir con el hecho de que no los vayan a cuestionar y ellos tienen mucha confianza en que la mayoría de las personas son tan ignorantes como ellos. Ahí es donde se fundamenta esa estructura en la cual enganchan al que no conoce pero tiene fe. O sea, tú lo que tienes que tener es fe en este tratamiento. Me dice, los tratamientos no se fundamentan en fe en la ciencia, se fundamentan en procesos en los cuales hemos visto que en determinadas poblaciones tienen un efecto particular. Bien. Frente a esto que llamamos parapsicología, pseudopsicología, paraciencia, pseudociencia, nos podríamos preguntar, oiga Juan, y entonces la psicología sí tiene una estructura científica, ¿qué es esa vaina? Muy bien. Entonces en este mapita conceptual podemos observar que la psicología se ha definido como un estudio científico, quiere decir utiliza el método científico o los métodos científicos. ¿De qué? De un objeto determinado, o sea, un objeto de conocimiento delimitado, el comportamiento y los procesos mentales. El comportamiento como la conducta observable de los individuos y los procesos mentales entendidos como todos aquellos procesos mentales superiores con los que venimos genéticamente capacitados todos los seres humanos al nacer. Quiere decir sensación, percepción, atención, reconocimiento de rostros, solución de problemas, memoria, aprendizaje, lenguaje, etc. La psicología tiene orígenes en la filosofía, claro, miles de años atrás en la filosofía, desde Grecia y en Oriente, desde otras tradiciones filosóficas, pero también tiene unos orígenes en la biología, específicamente en la fisiología y en lo que llamamos el estudio de la fisiología de la mente, o sea, de cómo el cerebro, mediante su funcionamiento, da origen a lo que nosotros llamamos lo mental. Entonces le podemos hacer un rastreo y ese rastreo ustedes lo ven en unas perspectivas, las más originarias o fundamentales que son el estructuralismo, el funcionalismo y la Gestalt, pero como la teoría de la forma, no como la terapia gestáltica, que ese es otro problema grave que se encuentra a veces por ahí en algunas estructuras psicológicas. Y unas perspectivas más contemporáneas, ¿cierto? Como la biológica, la conductual, la psicodinámica, la cognitiva y la humanista, ¿cierto? Entendiendo que de aquí algunas pseudo terapias han sacado nombres, ¿no? Aparecen por ahí terapias, por ejemplo, pseudo psicoanalíticas o terapias pseudo humanistas, o sea, falsas terapias en ese sentido, que lo que les decía, toman un nombre, toman unos principios, unos conceptos básicos y luego los vuelcan a una supuesta terapéutica que no tiene ningún efecto real sobre la salud de las personas y lo que está produciendo es un efecto placebo inicialmente que luego puede producir lo que llama el efecto nocebo, un efecto negativo y ya estos profesionales estos pseudo profesionales no son capaces de atender ese tipo de daños que hacen en la salud mental. Otro elemento clave de la estructura científica de la psicología es que produce o realiza investigación científica, entonces tiene diferentes formas, hace estudio de caso, hace encuestas, hace investigación experimental, o sea, tenemos laboratorio, hace investigación correlacional, o sea, aplicamos la estadística también, hace observación naturalista, lo vemos al sujeto en su entorno real y hace investigación documental. Y como es tan amplia, tan compleja, entonces tiene muchas divisiones, como la psicología biológica, la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo, la psicología experimental, la psicología clínica, la psicología social o algunas subespecialidades como la psicología jurídica, ¿cierto? Ya psicología organizacional, cosas por el estilo. Entonces esto tiene una estructura amplia que permite ver que hay un gran marco teórico, o sea, usted encuentra libros, usted encuentra tesis de pregrado, tesis de posgrados, de maestrías, doctorales, encuentra investigaciones reconocidas por la comunidad científica, encuentra una gran cantidad de cosas, discúlpenme, yo cuelgo, artículos y cosas por el estilo, que ustedes se van a dar cuenta que han sido valorados por pares académicos, usualmente a veces por 2 pares, cosas por el estilo, que permiten decir, esto tiene una noción de rigurosidad
y una conexión con la realidad, con lo poquito que hemos alcanzado a saber desde el conocimiento científico. Es más, encontrarán ustedes que usualmente todo autor en una teoría, en un proceso investigativo, reconoce que tiene margen de error. Reconoce que hay un margen de error. No le van a decir esto es infalible, con eso usted le va a ir muy bien. No, reconoce que hay un amplio margen de error en algunos casos. Pero como decimos humildemente desde los procesos científicos, pues hasta ahí hemos podido avanzar. Es lo que hemos logrado avanzar. Bien. Entonces, teniendo en cuenta estos dos polos, ¿cierto? El polo de la ciencia y el polo de la pseudociencia, nos podríamos poner a reflexionar sobre unos mitos en el qué hacer del psicólogo y de la profesión psicológica, de la verdadera ciencia psicológica. Entonces, primero, los psicólogos no somos parapsicólogos. La parapsicología es un supuesto estudio de fenómenos y aptitudes mentales, no de conducta y procesos mentales superiores. Miren cómo se manipula la información ahí. Y estos supuestos estudios no tienen explicación científica de ningún tipo, ni se ajustan a las leyes de la ciencia, por ninguna parte, ¿ya? Un profesional de la psicología, ¿ya?, no hace uso de mancias, o sea, no hace uso de la adivinación, no te tira las cartas, no te lee la mano, no te va a decir que te lee el tabaco, eso es absolutamente fuera del contexto y sobre todo a veces del respeto de las personas cuando van a buscar consejo y cuando van a buscar ayuda. Uno puede ver que viene una persona ansiosa, por ejemplo, puede ver que viene una persona con un duelo, de pronto un duelo mal hecho y quisiera comunicarse con el espíritu, ¿cierto? Desde su creencia de la persona fallecida. Uno no va a intervenir ahí a decirle si existe el espíritu, si no existe el espíritu, pero sí le podemos ayudar a hacer un duelo y ayudar a hacer un duelo sano, ¿ya? Sí le podemos ayudar a procesar sus propias emociones, sí le podemos ayudar a ubicarse en el principio de realidad, a entender que la muerte es un fenómeno que nos acompaña a todos, que todos la vamos a vivir y que esa persona a quien él añora, ¿cierto? O a quien extraña, ya la vivió. Entonces le podemos ayudar a resignificar la experiencia de una manera más positiva, a que pueda tener una vida digna, una vida un poco más feliz, una vida más tranquila, ¿cierto? La parapsicología es falsa ciencia y los parapsicólogos no son profesionales de la psicología. Y en caso de serlo, estarían violando el código deontológico, o sea, pueden ser denunciados ante el Colegio Colombiano de Psicólogos. Por eso al principio les decía, ¿cómo reconozco yo un psicólogo? Porque es que ese colegio garantiza que el ejercicio de la profesión esté dentro de los límites reales del ejercicio de la profesión y con la responsabilidad que asume un verdadero profesional en el ejercicio de la profesión. Una cosa es que, por ejemplo, yo como profesional conozca de antropología, conozca de antropología cultural y entienda las cosmogonías de las personas y las explicaciones del mundo que pueden tener los pueblos, las comunidades. Y otra cosa es que en mi intervención vaya a utilizar eso para producir un efecto que puede ser negativo o dañino para la salud de un grupo o de un individuo. Yo debo entender como psicólogo cómo actúo, cómo interactúo y en qué entorno lo hago. Y a partir de ello, entonces, poder actuar, poder ser un actor dentro de lo social que afecte positivamente la salud mental, que ayude al empoderamiento de los sujetos y de las comunidades, pero no que afecte negativamente e irresponsablemente esto. Entonces, primer mito, los psicólogos no somos parapsicólogos, nosotros no somos adivinadores de nadie, somos profesionales con formación científica rigurosa. Segundo, los psicólogos no practicamos terapias alternativas. Ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Qué es terapia alternativa? Básicamente es una práctica que afirma tener efectos sanadores sin tener apoyo en evidencia científica, sin eficacia probada más allá del efecto placebo. ¿Ya? Si yo sugestiono a una persona frente a algo, le puedo estar dando un vaso de agua, le puedo estar dando agua sola en ese vaso y la persona siente un efecto sanador. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos altamente sugestionables y somos muy, como lo dicen los antropólogos, dentro de la práctica cultural somos muy ritualistas. Entonces, el rito activa cosas. Los psicólogos lo sabemos, ¿cierto? Pero respetamos eso, o sea, no engañamos a las personas dentro del rito, ¿ya? Entonces, ustedes dicen, ¿qué es el efecto placebo? Básicamente se fundamenta en el concepto de la fe. Entonces, la persona debe tener fe o llamado en otras palabras, esperanza, ¿ya?, en el sanador y en el medicamento. Entonces, lo que dicen por ahí nuestros
famosos teguas y los sanadores por ahí populares, ¿no? Usted le tiene que tener fe a la hierbita. Si no le tiene fe a la hierbita, eso no lo va a sanar. Y me tiene que tener fe a mí. Yo le voy a hacer una limpieza con esa hierbita, ¿cierto? Entonces, eso va a producir un conjunto de efectos psicológicos y la mente, o sea, el psique, la mente está en el cerebro, corresponde al funcionamiento del cerebro, pero el cerebro está en el cuerpo. O sea que realmente afecta todo el cuerpo. Lo mental afecta al cuerpo, así como el cuerpo afecta al cerebro y a la mente, ¿cierto? Entonces produce unos efectos que llamamos asociados a la sugestión. Y cuando hemos hecho investigación sobre la sugestión, nos hemos dado cuenta que la sugestión afecta áreas del cerebro como el córtex prefrontal, o sea, la parte anterior del córtex, del lóbulo frontal, el córtex órbitofrontal, o sea, lo que tenemos aquí como exactamente debajo de las cejas, por decirlo algo de alguna manera, la corteza cingulada anterior, ¿ya? Que sería como detrás del lóbulo frontal, pero adelante del septum o del callo, ¿ya? El núcleo accumbens, que está ahí adelantico, pero un poquito más abajo, o sea, como hacia la región ventral del lóbulo frontal y dorsolateral interna del lóbulo temporal. El núcleo accumbens, la amígdala del cerebro, que procesa las emociones, todo ese tipo de cosas, la sustancia gris periacueductal, donde se puede producir, por ejemplo, la dopamina, y en la médula espinal. O sea que la sugestión produce cambios en el cuerpo. Por eso hay personas que van donde el supuesto sanador y salen sanos, como donde van al sanador de verdad, o sea, donde van donde el médico, y el médico tiene un contacto diferencial, lo saluda, lo mira a los ojos, le habla, y a veces las personas le dicen: ay, doctor, vea, es que yo venía como muy adolorido, muy enfermo, pero es que uno lo ve a usted, lo saluda, usted le pregunta por las cosas y yo ya me siento hasta bien. Y uno dice: esto era más psicosomático que otra cosa, ¿cierto? ¿Ya? De todo modo, el médico va a explorar, te va a poner ahí pues la bombita para saber si el corazón funciona o no funciona, te va a escuchar, te va a hacer una entrevista y se va a ir dando cuenta. Y la gente dice: oiga, a veces uno solo va y habla con ese médico y sale de ahí y sale como sano, ¿no? Ese es el efecto sanador, porque mire que la persona en ese momento, así esté con un profesional de verdad, está teniendo el mismo efecto placebo, el mismo efecto placebo. Sale allá y dice: oiga, ya hasta me duele menos, ¿no? Uno dice: exactamente, se ha relajado. Por ejemplo, fue pensando que tenía un cáncer y iba a morir y el médico le dice: no, eso es una gastritis normal, no te preocupes, la puedes manejar de esta manera. Y la persona sale como: ay, ya, uy, siquiera no era eso tan grave, me siento tan bien. Igual sucede cuando vas donde el psicólogo, donde vas con un psicólogo profesional, ¿cierto? Él te recibe, sabe recibirte, sabe hacer un proceso que nosotros llamamos el rapport, o sea, el establecimiento de un clima de confianza, de tranquilidad, y a partir de ahí entonces la persona empieza a mejorar. Bien. Ejemplos de terapias alternativas, solo por mencionárselo: acupuntura, angeloterapia, apiterapia, aromaterapia, biomagnetismo, bioneuroemoción, brain spotting, que quiere decir descubrimiento cerebral, cirugía psíquica. Hay unos que dicen: vamos a hacer psicocirugía o cirugía psíquica. Uno dice: oigan a este, ¿ya? Comunicación facilitada, lo que les decía, yo sí me puedo comunicar con entes, con espíritus. Tú no, yo soy el elegido, entonces yo lo hago y tú me pagas para que yo te pueda abrir como mi línea telefónica para hablar con los espíritus, ¿cierto? Constelaciones familiares, cristaloterapia, cromoterapia, terapia con ventosas, moxibustión, la famosa dianética, naturopatía, reflexología, reiki, shiatsu, sonoterapia, ozonoterapia, programación neurolingüística, psicomagia, quiropráctica, terapia de vidas pasadas, sanación cuántica, sanación pránica, antroposofía. Esto pues yo no lo saco al azar, ¿no? Este listado, se los menciono, tiene un fundamento. Esto sale de una asociación que trabaja por proteger a las personas de falsas terapias en el mundo, y lo hace desde el año 2008, ¿ya? Es la APETP, ¿cierto? Y esa asociación desde el año 2008 hace listados de todo lo que van sacando por ahí de supuestas terapias alternativas que tienen algún efecto sanador, investigan, miran si son producto de investigación científica o no, si tienen grupos de investigación, si han hecho investigación con personas, con animales, todo ese tipo de cosas, y mantienen un listado al día en su página de internet donde muestran este tipo de cosas. Bien.
Mito sobre los psicólogos. Los psicólogos no damos consejos de abuelita. Nosotros no nos sentamos como que hay gente que dice, ay, ¿yo para qué voy donde el psicólogo? Ve, el consejo me lo hubiera dado mi mamá o mi abuelita. El consejo me lo da mi tía. ¿Ya? No, nosotros no practicamos consejos de abuelita. Un psicólogo bien formado entiende qué es la consejería o el counseling. Es una especialidad dentro de la psicología que requiere formación rigurosa. ¿Ya? El consejo terapéutico se basa específicamente en el análisis funcional de conducta, que se fundamenta a su vez en el trabajo en equipo entre el aconsejado y el consejero, o el terapeuta y la persona que recibe terapia, ¿cierto? ¿Ya? En el empoderamiento, la autogestión de los problemas, la autorresponsabilidad, el desarrollo de las capacidades de afrontamiento. Y miren que ahí desde la consejería no estamos hablando de tratamiento de psicopatologías. Estamos antes hablando de despatologizar muchas cosas y entender que son formas de adaptación de los individuos al entorno cultural y natural, y a partir de ahí aparecen algunos comportamientos que inicialmente pueden ser disruptivos, pero que pueden ser trabajados directamente con el sujeto. La consejería, un consejero bien entrenado no da consejos de abuelita, utiliza técnicas como exposición activa y aceptación, gestión de consecuencias y acciones, gestión de la conducta verbal y no verbal, gestión de la actividad fisiológica. ¿Ya? Puede de pronto meter elementos como terapia de aceptación y compromiso, cosas por el estilo, pero nosotros no damos consejos de abuelita. ¿Ya? A veces profesionales mal formados, profesionales inadecuados, cuando llegan y reciben a una persona en su consultorio, terminan dando consejos de abuelita. Y entonces por eso la gente dice, uy, perdí esa plática ahí. Y uno dice, uy, qué pena, sí perdió la plática ahí. Estaba usted donde un profesional mal entrenado, un profesional mal organizado. Nos hace quedar mal e infortunadamente eso pulula, ¿no? O sea, afecta toda la visión que las personas tienen de qué es la psicología, de qué es el psicólogo y de cómo nosotros estamos comprometidos con la salud mental, el bienestar y al menos que las personas puedan tener sosiego, porque no es la felicidad, por la búsqueda de la felicidad, ese pico emocional, no, es tener el sosiego y modular de una manera adecuada con las diferentes situaciones que nos plantea la vida. Otro mito, los psicólogos no somos expertos en detección de mentiras. A nosotros nos meten mentiras los hijos, nos meten mentiras los amigos, nos maman gallo como a cualquier persona, pero no somos expertos en detección de mentiras. Algunos pueden haber recibido un entrenamiento específico para ello. Usualmente los psicólogos clínicos, algunos clínicos, no todos, y los psicólogos jurídicos y forenses. También los psicólogos expertos en ventas. Son muy buenos en eso porque se les enseña mucho de observación del comportamiento sinestésico y de la mimética, los microgestos de las personas. Entonces, dependiendo de esa especialidad que tenga el psicólogo, puede tener un entrenamiento en detección de microexpresiones faciales. Se ha conocido en investigación científica que hay algunas personas que sí pueden hacerlo con mayor precisión, por ejemplo, detectar cuando alguien está mintiendo. Pero son personas que tienen daños cerebrales, por ejemplo, problemas en el lóbulo frontal o en el hemisferio izquierdo. Estos problemas disminuyen su capacidad lingüística. Entonces, debido a ello, estas personas compensan ese problema con una mayor observación, se vuelven más rigurosos, más detallistas, casi que obsesivos con el escrutinio del lenguaje verbal. Y a partir de ahí se dan cuenta que las personas tienen microexpresiones, algunas expresiones que indican que puede estar mintiendo. Entonces se vuelven muy buenos en eso. Miren que parte más de una patología que de las personas normales. A las personas normales nos pueden meter mentiras con gran facilidad a veces. Por ejemplo, ese mito cuando uno está hablando con los amigos o con la gente conocida que le dicen a uno, ay, no me analice, no me psicoanalice, le dicen a uno y uno dice, pues yo no estoy funcionando a toda hora en modo de psicólogo, estoy con mis amigos o con la gente que acabo de conocer, no estoy analizando a nadie. Pero cuando uno está como psicólogo, o sea, realmente en la práctica profesional, entonces uno echa mano de todas las herramientas con lo que lo han entrenado y ahí sí realmente está observando al otro, ya está tratando de obtener información que va a documentar, a partir de la cual puede sacar una impresión diagnóstica, luego podría utilizar, por ejemplo, pruebas psicológicas de diferentes tipos, cualitativas o cuantitativas, llegar a un diagnóstico diferencial, proponer, por ejemplo, un problema principal y un problema secundario a partir del cual podría llegar a un diagnóstico de certeza cuando empiece a tratarlos. Eso sí podríamos hacer los psicólogos. Bien. Los psicólogos tampoco usamos mensajes subliminales, ni somos expertos en introducir mensajes subliminales. No, los mensajes subliminales son mensajes que percibimos de forma no consciente.
O sea, no los traemos directamente a la conciencia, entran a nuestro cerebro y supuestamente producen cambios sin control sobre ellos. Ok, ya. Esto proviene de un trabajo que presentó una vez un señor, el señor James Vicary en los Estados Unidos, y publicó una investigación donde supuestamente él enviaba mensajes subliminales sobre publicidades de consumo, ¿ya? Y dijo que había un supuesto aumento en las ventas cuando él hacía eso, ¿ya? Luego ya en 1962, debido a que la comunidad científica dijo, venga, si eso es real, entonces tenemos un grave peligro, por ejemplo, de manipulación política, ideológica, y que a la gente la vuelvan solo brutos consumidores, cosas por el estilo. Y en 1962 tuvo que reconocer que decía mentiras y que había manipulado los datos en la investigación. Entonces eso por ejemplo, el lavado de cerebro. Nosotros los psicólogos sí podemos saber qué es eso. Se estudia en psiquiatría, se estudia en psicología política, ¿cierto? Que es la ideología, la influencia social, la obediencia. Son fenómenos que nosotros podemos estudiar, pero nosotros ni usamos ni nos mantenemos haciendo trabajos subliminales. Nosotros hacemos otro tipo de cosas. Otro elemento, nosotros no tratamos trastorno del sueño contando ovejitas. Nosotros podemos estudiar psicobiología. Lo que pasa es que, ojo con esto, parece raro, ¿no? Pero la técnica de contar ovejitas apenas fue desacreditada por una investigación que hizo la Universidad de Oxford en Inglaterra en 2002. ¿Ya? Y hizo una investigación de doble ciego. O sea, hubo gente a la que la pusieron a contar ovejitas a ver si se dormía. Y hubo gente con la que utilizaron otro tipo de terapias, ¿ya? Otro tipo de intervenciones con el fin de ver si se dormía y manejaba mejor los hábitos del sueño. Y se dieron cuenta, ¿cierto?, que eso no servía. Pero una cosa que venía en el imaginario y se había convertido en algo que supuestamente tenía un efecto bueno sobre el sueño. Cuente ovejitas hasta que se canse y se duerma, ¿cierto? Lo que se descubrió es que cuando usted ayuda a pensar en una escena que genere tranquilidad a una persona y le dice que mantenga un ritmo respiratorio adecuado, no estamos haciendo terapia pránica, como dicen, no, es enseñarle a la persona a respirar adecuadamente, la persona va a relajar su sistema simpático, eso tiene un efecto sobre el parasimpático, la persona se relaja y puede entrar en una fase de sueño profunda. ¿Cierto? Nosotros sabemos cuáles son las fases del sueño. Sabemos, por ejemplo, que una persona para dormir bien necesita mínimo 3 ciclos del sueño en una noche y si pone el despertador calculando a qué hora se acuesta y a qué hora se va a despertar y cumple mínimo 3 ciclos del sueño, engaña al cerebro. Ya el cerebro se levanta como si estuviera dormido 8 horas completas y realmente no las durmió. Pero el cerebro, al cerrar ese último ciclo de sueño, ya ha reparado, ya ha secretado los neurotransmisores adecuados y usted se levanta como que nada hubiera pasado y puede tener un día perfectamente tranquilo, un día activo. Bien. Nosotros, por ejemplo, tampoco tratamos el cáncer causado por el mal humor. La psicología aplica terapia contra la ansiedad, el estrés y el miedo. Eso sí lo trabajamos nosotros, ¿cierto? Sabemos que la excesiva estimulación de las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Y las cogniciones, las formas de pensar desesperanzadas, ¿cierto? Y las cogniciones de no control, me va a pasar algo malo, yo estoy muy mal, no puedo hacer nada en contra de esto, causan cambios fisiológicos. ¿Por qué? Porque aumentan el disparo del cortisol en las glándulas suprarrenales y al aumentarse el disparo de cortisol en las suprarrenales, esto activa las catecolaminas, o sea, la adrenalina y la noradrenalina, pero también aumenta la vasopresina, la vasotensina, puede haber disminución, por ejemplo, en otros neurotransmisores como la dopamina, la producción de L-dopa. Todo esto causa un estado de no control, o sea, daña la homeostasis del organismo, ¿ya? Y el organismo puede llegar a sufrir enfermedades, puede sufrir un cáncer, pero no por el mal humor, sino que es un cáncer que da en la glándula suprarrenal que se llama feocromocitoma y que puede responder a lo que algunas personas llaman una sanación espontánea, y es porque cuando usted le enseña a la persona a relajarse, a manejar el estrés, cuando lo coloca en terapia de inoculación del estrés y la persona tiene herramientas de afrontamiento para enfrentar el estrés, reduce el disparo de cortisol y el cuerpo, ¿cierto?, es capaz de reabsorber ese tumor en algunos casos. En otros casos hay personas que necesitan cirugía y en otros casos hay personas que se mueren de eso. Entonces miren que la ciencia sí nos permite entender qué pasa y qué pasa en áreas específicas del cuerpo y en esa relación que llamamos cuerpo-mente, que es un dualismo que realmente no existe. Somos un cuerpo que tiene un órgano que se llama cerebro y a partir del cual producimos el pensamiento, lo mental, las cogniciones. El mal humor o los sujetos enojones pueden vivir mucho tiempo.
muchos años y sin enfermarse. Yo he conocido a algunos que llegan a los 90 años y son esos viejitos bravitos y desde joven eran bravísimos y malgeniados y ahí están y están vivos. Pero es porque tienen otras herramientas de afrontamiento y porque su propia biología les ha permitido fortalecerse y no dañar su cuerpo frente al estrés, ¿cierto? O porque tuvieron hábitos de vida muy distintos. Otro mito, los psicólogos no utilizamos la música clásica para aumentar la inteligencia. El famoso, ¿cómo es? Efecto Mozart y todo ese tipo de cosas. Eso vende mucho, eso ayuda tal vez a que la gente se relaje un poquito, ¿ya? Esto parte de un par de investigaciones, una en 1983, que la llamaron un popular estudio norteamericano, y luego la Universidad de California en 1993 hizo una investigación en la cual proponía este efecto tanto en fetos como en bebés, ¿cierto? Pero era un efecto de relajación. Ya ahora, en el año 2005, la Universidad de Viena hizo un estudio un poquito más longitudinal, no tan en un momento específico, y cogieron niños desde que estaban en la barriguita de la mamá, le pusieron música clásica, recién nacidos, los primeros 5 años de la infancia, y luego de ello los compararon haciendo, por ejemplo, pruebas cognitivas, pruebas de inteligencia con otros niños que no venían con ese supuesto estímulo y vieron que su inteligencia era normal. Tal vez alguna diferencia, según dice el estudio, en que algunos de ellos, no todos los que habían tenido pues el efecto de la música, tenían un poquito de mejor modulación a nivel emocional, o sea, eran un poquito más tranquilos. Y en especial, por ejemplo, cuando les ponían música, pero eso no tiene ningún efecto pues a nivel del desarrollo realmente de la inteligencia. La inteligencia se desarrolla de muchas otras formas, se estimula de muchas otras formas que hemos documentado que sí tienen efectos en la maduración y la capacidad cognitiva, sin forzar la capacidad cognitiva y su maduración en el momento vital por el cual el sujeto está atravesando. Los psicólogos no estimulamos el 90% del cerebro que no se usa, o sea, ese viejo mito de que solo usamos el 10% del cerebro. Nosotros no nos estimulamos el otro 90%, es más, ya no entramos en ese paradigma del 10%. Si eso fuera cierto, por ejemplo, las lesiones cerebrales tendrían un efecto devastador en el organismo, en el cerebro. Si se daña un pedacito, el 10% que usas, estás frito. Pero si se te daña un pedacito del 90% que no usas, pues no para de bolas, vas a estar bien porque tienes el otro 10% que es el que usas, ¿cierto? Eso las mismas lesiones neuronales nos dicen, no funciona así. El cerebro funciona como un todo integrado, como un sistema integrado al cuerpo. Y es el cuerpo, ojo pues, no el cerebro, es el cuerpo, en combinación con el cerebro, quien regula, restringe y configura la naturaleza de la actividad mental. Eso es lo que hoy en día estamos llamando cognición corporeizada, el famoso embodiment. Bien. Los psicólogos no entrenamos personas para que tengan una memoria infalible. O sea, eso es falso. La memoria es falible. Las personas van a fallar, ¿cierto? Existe un mito, usualmente sobrevaloramos nuestra propia memoria, ¿cierto? Entonces decimos que la memoria humana puede reproducir los recuerdos como viendo una película. Siempre que tú pones la película ahí en tu DVD o vuelves y ves la película ahí en el sistema que tengas para ver televisión o cine, ¿ya? Y entonces es como un reflejo exacto de lo que ha ocurrido y hemos vivido. La memoria no funciona así. La memoria almacena una información y el proceso de recuerdo, que es el de recuperación, no es literal, a menos que una persona tenga una patología, por ejemplo, como la hipermnesia, la supermemoria, que está muy asociada con el autismo. Los autistas sí tienen ese tipo de problemas, ¿cierto? Entonces uno diría, o sea que a veces cuando la persona desea tener una supermemoria, muchas veces no sabe qué está deseando, porque lo que está deseando es tener una patología grave mental. La memoria funciona de manera reconstructiva, ya contextualizada. Yo me ubico en el contexto, recuerdo el lugar, si había luz, si no había luz, con quién estaba, los sabores, los olores. Y a partir de ahí podemos recuperar información, pero basados en nuestras propias expectativas, ¿ya? En nuestras creencias, en nuestras necesidades y en los estados emocionales. Entonces es muy importante que entendamos que la memoria no funciona como nos lo venden en las películas o como algunas personas dicen que funciona. Es más, no tenemos memorias de otras vidas. Si a duras penas tenemos memoria en esta vida, ahora imagínense que tener memorias de otras vidas, ¿cierto? Entonces ese es otro bulo, otra estafa que hay por ahí. Bien. ¿Nosotros qué sí hacemos? Nosotros sí hacemos terapia psicológica científica. Quiere decir, es una terapia fundamentada en la psicología clínica y en un paradigma de la psicología y de la medicina que se llama la medicina basada en evidencias, ¿ya?
han sido investigadas mediante diseños experimentales de grupo y caso único. O sea, vemos un caso único y lo vamos aplicando y vamos haciendo estudios de caso, pero también los comparamos con grupos y hacemos comparaciones entre grupos, ¿ya? Nos hemos dado cuenta y por eso utilizamos esas terapias que tienen un resultado superior ¿a qué? Primero, al no tratamiento, o sea, a la famosa recuperación espontánea que se puede dar. Eso no tiene nada de raro. La biología, la física, la bioquímica y las personas resilientes nos lo han mostrado. Tú puedes encontrar personas, por ejemplo, que han visto o han vivido un atentado terrorista. De esas personas, algunos van a desarrollar trastorno por estrés postraumático, que es el nivel más alto del trastorno de ansiedad, y otras personas que pueden pasar por el trastorno de ansiedad, por el trastorno de pánico, ¿cierto? Luego de un tiempo van a estar sanas, no van a tener un problema tan grave, ni ningún problema en algunos casos, ¿cierto? Entonces los seres humanos somos resilientes. Otra cosa es que alguien quiera venderte miedo, ¿cierto? Entonces, eso sí no lo hacemos los psicólogos, ¿ya? Estas terapias también van más allá del efecto placebo, o sea, del efecto que podría tener cualquier terapia alternativa, ¿cierto? Van más allá del tratamiento alternativo o de cualquier otro tratamiento reconocido como supuestamente eficaz. Entonces, por eso es que las documentamos y las utilizamos en el trabajo con las personas, porque sabemos que pueden tener, hay una alta probabilidad de que tengan un efecto sanador o que tengan un efecto al menos que mejore la calidad de vida de la persona. Y hay resultados constatados mínimo por 2 grupos de investigaciones diferentes, de investigación diferente. ¿Qué quiere decir? El grupo de investigación de la Universidad de Barranquilla, de Cartagena, de Pasto, de donde quieran, contra el grupo de investigación de Medellín, de Bogotá, de Cali, de cualquiera, son grupos diferentes y trabajan el mismo tipo de terapia en casos únicos y con grupos experimentales. Y a partir de ahí nos damos cuenta que llegamos a los mismos resultados con muy poco o ningún margen de error. Por eso es que utilizamos los tipos de terapias que utilizamos. Muy bien, muchachos. ¿Dudas o más mitos? Estoy atentos para escucharlos. Bueno, entonces abrimos el espacio como a este conversatorio importante, significativo, y Juan David planteaba algo importante y es esa memoria contextualizada. La memoria contextualizada que hoy tiene, digamos un factor preponderante, no solamente por las condiciones que estamos viviendo, sino también porque se ha ido recogiendo justamente en torno a esta apuesta de lo que son los mitos, las realidades y los tabú frente al acompañamiento psicológico de nuestros estudiantes en la vida universitaria, toda vez que ahora lo estamos haciendo por mediaciones virtuales, Skype, videollamadas o algún tipo de mecanismo distinto al de la presencialidad. Eso como primer aspecto pues importante. Y el otro aspecto que ahora vamos a tener la oportunidad después de las preguntas de compartir es cómo se cambia esa visión, cómo han cambiado los estudiantes o los usuarios la visión al acercarse, obviamente, al acompañamiento, bien sea psicológico, psicosocial, cómo realmente eso significa y le aporta a la vida en cada uno de ellos. La salud mental está en tus manos, así es que están abiertas las preguntas. Damos 10 minutos para preguntas y, o para alguna reflexión alrededor de lo que de una manera tan brillante nos ha presentado Juan David Giraldo Rojas, nuestro invitado especial en el día de hoy, ASCUN Desarrollo Humano Antioquia. Entonces, abrimos el espacio para las intervenciones y posteriormente vamos a compartir parte del ejercicio que se ha hecho en el trabajo, cómo los estudiantes han percibido este proceso. Si alguien desea. Qué pena, sí, lo que pasa es que yo veo aquí en el chat unas aportaciones ya muy interesantes. Por ejemplo, nos dicen aquí, bueno, aquí hay un comentario, nos dice Juan Rivera, nos dice que gracias por el espacio. Pues yo me uno a eso, es
muy bueno podernos encontrar y compartir. Sara nos dice, no olvidemos que para las ciencias sociales y humanas no solo aplica el método científico positivista basado en la evidencia medible. Importante conocer las construcciones de Popper al respecto. Claro, el paradigma de Karl Popper nos implica reconocer no solo lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Ese es un debate ya que ha sido cerrado de cierta manera desde lo que viene por ahí, pues, de la Escuela de Frankfurt. Ha sido cerrado con el reconocimiento del método mixto, ¿cierto? Y sobre todo el reconocimiento de que la psicología es una ciencia mixta. O sea, es una ciencia que se fundamenta, como lo decíamos ahí o como lo representábamos en el mapa conceptual, tiene unas bases desde la filosofía, o sea, desde la hermenéutica, el uso del lenguaje, los aportes del lenguaje y del contexto en el cual el sujeto se apropia del lenguaje para dar significado. Y ahí no solo es Popper, ahí está también Charles Sanders Peirce, los desarrollos de la semiótica, ¿cierto? Y todo ese tipo de aportes que tomamos desde ahí para interpretar al sujeto, al hombre como signo y cultura, ¿cierto? Para interpretar al sujeto como alguien en sus circunstancias y que su propio cuerpo, al relacionarse con el entorno, se convierte en una manera de comunicar la forma como este sujeto interactúa, interpreta y vivencia el entorno, ¿cierto? Entonces, claro, todo eso está ahí. Y la psicología, es muy importante este aporte que nos da Sara, vive de esa construcción paradigmática, ¿cierto? Nos dice la función del lenguaje en la evolución del Homo sapiens en el desarrollo del comportamiento. Esa es una discusión muy bonita entre lo que es dos procesos mentales superiores asociados a lo largo de la historia, que son pensamiento y lenguaje, ¿cierto? Cómo el pensamiento se estructura y permite el origen del lenguaje. Entonces aparecen unas posiciones que dicen, primero fue el pensamiento, otros dicen, primero fue el lenguaje, o entonces aparecen con eso de que si primero fue el huevo o fue la gallina. Pues ahora las neurociencias nos han mostrado que primero fue el pensamiento, o sea, primero se estructura el cerebro, se va complejizando, a medida que se va complejizando aparece el pensamiento complejo, y a medida que somos capaces de desarrollar estructuras de pensamiento complejo, vamos necesitando desarrollar el lenguaje. No sabemos todavía cómo, pero a diferencia de todos los otros primates, nosotros tuvimos una mutación, eso es un daño, un error en nuestro genoma, y esa mutación afectó un gen que se llama el gen FOXP2, transformó nuestro aparato fonador, toda la cavidad estomatognática, transformó estructuras neuronales, la corteza premotora, la corteza motora primaria, el área de Wernicke, el área de Broca, la corteza de transducción, y nos transformó absolutamente como sujetos vivos. Creamos el lenguaje y entonces empieza a haber un lenguaje que va complejizando el pensamiento, y el lenguaje crea lo cultural, pero ya lo cultural simbólico, no solo lo cultural de práctica, y eso es hermosísimo dentro de los procesos mentales y la psicología, porque aparece el segundo tipo de evolución propia del ser humano. Tenemos una evolución biológica, genética, pero tenemos la evolución más poderosa que nosotros hemos diseñado, que es nuestra evolución ontogenética, no la filogenética, que nos permite madurar este modelito de cerebro, como digo yo, que tenemos ahí, y que nos permite ser más humanos. Entonces, en ese aspecto sí, Sara, muy bien. Porque la psicología precisamente utiliza en su investigación científica, yo cuando hago aquí énfasis en la investigación científica, no lo hago por ser positivista, ni por ser cientifista tampoco, ¿no? Porque mucho hemos aprendido de la ciencia, de lo que llamamos la cultura popular. O sea, hoy en día, por ejemplo, el retorno a lo natural es volver a lo que tenían nuestros antepasados indígenas aquí, cuando llegaron los europeos, ¿cierto? Tenían una conexión simbiótica con el entorno. Ahora nosotros estamos yendo a los derechos humanos de cuarta generación, de quinta generación, donde un animal tiene derechos, donde el planeta tiene derechos, y encontramos el significado verdadero de lo que decían nuestros antiguos, la Pachamama. O sea, es que este es el origen de la vida, esto es lo que tenemos que cuidar. Entonces, en esa interrelación es que encontramos el sujeto como sujeto inmerso en su entorno y como un sujeto que interpreta, pero puede ser interpretado. Entonces tenemos todo ese tipo de elementos, y lógicamente un sujeto encontrado como realidad social concreta, en un tiempo, espacio y cultura determinados para poder hacer esa lectura. Bien,
Y lo que nos propones ahí, el efecto calmante de la palabra y la acogida, que eso es clave, es el efecto sanador, el efecto terapéutico, ¿cierto? No es lo mismo cuando tú llegas donde ese médico, ese psicólogo que está mirando el computador y no te mira, ¿usted qué le pasa a usted esto? Y te ve como objetivado ahí, como cosa ahí. Frente a lo que nos decía la doctora Sorelia ahorita, de que ahora estamos mediados por la tecnología, por las tecnologías de información y comunicación. De cierta forma, como diríamos, hasta bendecidos por la tecnología o maldecidos por la tecnología. ¿Por qué? Nosotros los psicólogos en este tipo de intervenciones, miren que hasta hace nada, decir uno, yo tengo pacientes en Ecuador, tengo pacientes en Perú, tengo pacientes en Chile, en México, y me preguntaban, ¿y cómo haces terapia? Pues me encuentro con ellos por internet, ¿cierto? ¿Cómo así? Por el chat de Facebook. ¿Cómo? Y por ahí haces terapia. ¿Cómo es posible? Le preguntaban a uno. Y uno decía, no sabe que a partir de los años 90, la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, la Asociación Psiquiátrica y Psicológica, pues, Americana APA, sacó un protocolo de telemedicina y telepsicología. Eso es lo que estamos aplicando ahora. Y ese protocolo, por ejemplo, en lo que nos preguntaba o lo que nos planteaba Sorelia ahorita, es lo que hacemos cuando hacemos consejería. Esa consejería con análisis funcional de conducta que hacemos nosotros ahí, la hacemos aplicando un protocolo de telepsicología. No es la interacción común como la tenemos ahora o en los chats que hacemos comúnmente. Es parecido a eso, pero estamos siguiendo un protocolo con unas recomendaciones. O sea, alguien llegó y se puso a pensar en eso. Alguien llegó y se puso cuál será la necesidad de una persona que no puede venir a mi consultorio, pero me puede llamar por teléfono. Y hoy en día la llamada por teléfono tiene imagen. Entonces, ¿cómo debería de trabajar? ¿Cómo debería ser el lenguaje? ¿Cómo debería interpretar hasta el tono de la voz de esa persona para darme cuenta cómo está mi paciente? ¿Cómo está la persona que trato? ¿Cómo debería leer el rostro de la persona, el entorno en el que está? ¿Qué me muestra? ¿Qué me dice? ¿Cierto? Ahí está toda esa parte hermenéutica, pero ¿cómo incido en ello para el beneficio de esa persona? ¿Ya? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Y eso es lo que ha transformado, lo segundo que nos decía Soreli, es la visión de la psicología. Hoy en día estamos viendo la psicología un poquito distinta. Todavía nos enfrentamos a muchas de esas cosas que yo les decía ahí. La gente dice, ¿yo para qué voy a ir donde el psicólogo? ¿Eso para qué? Ese es el principal problema que tenemos nosotros acá en nuestro entorno. Y sobre todo cuando la gente le dice a uno que está bien. No dice, ya. Yo a veces, los que han estado conmigo en la universidad o cosas así, ven que suelo hacer esta pregunta. Yo le pregunto a una persona, ¿tú no vas donde el psicólogo ahora? No. ¿Por qué? Pues porque estoy bien. Entonces le digo yo, hazme un listado solo de 5 elementos por los que tú estás bien en este momento. Hay algunas personas que no alcanzan a hacer los 5. Otros alcanzan a hacer más de los 5. Pero cuando yo le pregunto, por ejemplo, ¿por qué tengo familia? Y yo le digo, ¿y cómo sabes tú que tu familia es la que te está ayudando a estar bien? ¿Cómo has analizado tú las relaciones con tu propia familia? Entonces viene el otro cuestionamiento que les digo, tú en este momento estás bien, pero es muy posible que no sepas realmente por qué estás bien. Entonces, si no sabes en este momento que estás bien, por qué estás bien, cuando tengas una crisis no sabes a qué es a lo que le vas a echar mano cuando necesites estar bien. Esa es la función del psicólogo. Ese no es el coach, esa otra representación tan dañina que hemos tenido, ¿cierto? Que hoy en día un zootecnista o un ingeniero metalúrgico puede ser coach. Me dice, no, es que los psicólogos no necesitamos que nos pongan un adjetivo calificativo de coach, de entrenador. No, nosotros somos psicólogos. O sea, nosotros somos el coach. Lo otro ya son otras derivaciones, ¿ya? Nosotros sabemos ayudar a las personas. Entonces, uno va al psicólogo no solo porque está mal, uno va al psicólogo porque está bien, quiere saber por qué está bien y quiere mantenerse bien. Esos 3 elementos son claves cuando estás bien, porque uno va al médico a veces cuando está bien y le pregunta al médico, ¿a qué vienes? A un chequeo. Vas a chequear. Tú vas donde el psicólogo y le pregunta al psicólogo a uno, bueno, ¿y qué te trae por aquí? Porque estoy bien. Quieres saber por qué estás bien. Ese elemento es clave, ¿ya? Es entender que la psicología no es cuando estás loco, no es cuando estás en medio de un trastorno obsesivo compulsivo porque se me fue el ser amado, ¿cierto? Porque el amor es casi que un trastorno obsesivo compulsivo, viéndolo pues desde nosologías psiquiátricas, ¿cierto? Entonces, no es eso, es cuando yo tengo que aprender a hacer un duelo, cuando quiero utilizar mis potencialidades para ser mejor ser humano, más habilidoso, más feliz, más modulado, más productivo.
más tranquilo, más relajado, ¿cierto? Disfrutar de las cosas que a veces nos perdemos por el estilo de vida, ¿ya? O lo que me colocaba aquí Ángela, el teletrabajo también, y es válido, pues claro, es más, antier la Corte sacó una sentencia donde dice que los teletrabajadores nos tienen que reconocer las horas extras, que a veces uno dice, pues ahora vaya a ver quién las cobra, ¿cierto? Por la situación en la que estamos todos, pero claro, es que tenemos muchas horas extras de teletrabajo. Entonces, por ejemplo, a todos nos preguntan, ¿y cómo vas ahora con el trabajo virtual? Y uno dice, uy, hermano, se me ha triplicado el trabajo. ¿Y por qué? Porque es que yo antes hacía el foro de debate en clase, como docente, por ejemplo. Entonces yo veía a la persona ahí en clase, lo escuchaba ahí en clase, lo realimentaba en clase y calificaba aquí en mi cuadernito. Juan, 3. Cualitativa o cuantitativamente, no sé, pero yo podía llevar mi matriz ahí, iba calificando, Yo mantengo, por ejemplo, pues todos mis exalumnos, aprovechando que por ahí aprovechando que está Valentina, ya sabe que yo siempre entro con un cuadernito a clase y soy con este es mi diario de campo. Yo acabo de salir de clase aquí virtual y me pasé para esta otra charla y mantengo aquí, entonces pongo Natalia Andrea, Samantha, la participación del día, qué pasó, porque me gusta llevar eso y ese es mi diario de campo, yo miro qué está pasando en la materia, ¿ya? Hoy en día, ¿qué pasa? Tengo que montar el foro en la plataforma. El foro tiene una estructura, entonces pienso la estructura, la organizo, listo. Pero además de ello, debo de revisar las participaciones. Ya no me la dicen, ya la tengo que leer. Entonces algo que me lo decían y se hacía en tiempo real en el aula de clase, se triplica en tiempo porque tengo que estar leyendo, tengo que estar mirando, debo de estar respondiendo, realimentando, para que haya una sensación de no solo de asincronía, sino de oportunidad en el comentario del docente. Entonces miren que eso sí aumenta. Entonces claro, yo antes trabajaba 8 horas, ahora puedo estar trabajando 12, 14 en algunas ocasiones, ¿ya? Me preguntan aquí, el encierro agudiza, debe ser, el encierro aguda los sentimientos, debe ser el encierro agudiza sentimientos, depende. A ver, nosotros no estamos encerrados. El asunto también es cómo nos referimos a una situación. Empezaron a hablar de aislamiento. Entonces la gente estaba aislada. Empezó la pandemia y estamos aislados. Los mitos, ¿no? Los mitos, muchachos. Uy, nadie está aislado. Nadie está aislado. Y menos hoy en día. No, es que yo estaba, por ejemplo, en Medellín. Yo me vine de los Llanos Orientales a estudiar y estaba aquí solo. Y entonces me cogió la pandemia. Aquí quedé clavado un mundo de días antes de ir a mi casa o poder viajar a mi casa. Y quedé aislado. Entonces, escuché esa queja en muchos estudiantes, muchas personas cuando empezamos la pandemia y me llamaban algunos, los que me conocían, tenían acceso, pedían el teléfono y estuvimos, creo que todos los profesores de psicología de la universidad apoyando, dele, porque a todos nos llamaban, nos preguntaban y uno sabe que eso es obligatorio, pues no está ahí haciendo el apoyo a las personas. Y entonces yo atacaba con una imagen mental diferente. Yo les decía, ¿tú te sientes aislado? Sí, pero es una sensación. No, profe, pues que estoy aquí metido en esta pieza y uno solo sale ahí pues como a mirar si trajeron la leche o a la tienda y se entra corriendo. Pues. Aislado un astronauta en la Estación Espacial Orbital. Imaginémonos eso. O sea, estás viendo a la Tierra allá, la ves allá está la Tierra. Y yo estoy aquí, flotando en el espacio. Eso es estar aislado. Aislado, estar encerrado en un calabozo, que no tengas posibilidad de hablar con nadie en una celda, aislado. Nosotros no hemos estado aislados. Nosotros nos hemos tenido que encerrar, con lo que nos dice ahí Juan Rivera. Hemos tenido un encierro. Ese encierro lo hemos podido compartir. Entonces, ahí vienen problemas. Hay personas que pueden tener problemas de comunicación, problemas de manejo de emociones, problemas de personalidad y trastornos de personalidad, ya no un problemita, sino un trastorno, o patologías de base psicológica, un trastorno afectivo bipolar, una esquizofrenia, una demencia, ¿ya? Y eso se puede agudizar durante una época de encierro, porque no hay otras actividades y específicamente la actividad de socializar, de hablar, de cambiar de entorno. Entonces, eso nos puede afectar, pero nos podemos activar, o sea, por aquí estamos hablando. Tú puedes hablar con alguien, pero no es lo mismo que estar en el cara a cara. Entonces hay que hacer la ubicación, claro. Por lo pronto, no te puedo ver, no te puedo dar la mano, pero por ejemplo, yo me preparo el tinto aquí y le digo a Soreli, prepárate un tintico vos también y tomémonos un tinto.
Y no, miren que es la forma de significarlo, muchachos. Es que si nos ponemos, como dice Eduard de Bono, el sombrero oscuro, el sombrero negro, lo vamos a ver negro. Pero otro se puede poner el sombrero verde, el sombrero amarillo, y dependiendo de ese enfoque, o sea, de esa actitud cognitiva y el tipo de cognición, o sea, de idea esperanzadora o desesperanzadora que tenga el sujeto, eso va a afectar su estado fisiológico. Entonces, el fundamento es, en muchas ocasiones, cómo te hablas tú a ti mismo cuando estás en una situación difícil. Algunos decimos, esto no se va a quedar así, esto va a cambiar, ¿ya? Esto puede mejorar. ¿Ya? Otros están diciendo siempre, va a empeorar, miren que ya nos están cobrando más impuestos, va a empeorar. ¿Cierto? Uno dice, no, pero hay que tener alguna cognición esperanzadora, no por la esperanza como desespero, sino como la esperanza como proceso de mejoramiento y racionalidad. Juan David y a todo el equipo, yo quisiera hacerles una propuesta, esta riqueza que nos comparte y que genera, y de eso se trata, tantas preguntas importantes, recoger un aspecto frente a una de las intervenciones que hay acá e invitarlos para que pasemos a un trabajo que nos ha preparado la Universidad de Medellín con apoyo de otras instituciones de desarrollo humano, Nodo Antioquia, de cómo nuestros estudiantes perciben el ejercicio de acompañamiento de los psicólogos, cuál ha sido, digamos, ese tránsito de una apreciación inicial a lo que han vivido posteriormente. Entonces, no quisiera que ahora nos fuéramos sin atender este ejercicio, pero hay una pregunta que hacen respecto a constelaciones, Juan David, te pediría el favor que nos entráramos en esa y pasáramos luego, no sin antes pues darte las gracias por el compromiso tan significativo, por el aporte y que hay mucha tela para cortar. Creo que tendríamos que hacer otro espacio con seguridad abusando de tus tiempos, pero invaluables tus aportes y por eso entonces invitarlos para que después de esta podamos pasar al video que nos van a compartir y poder hacer un cierre y en una nueva oportunidad ampliar esta temática que es tan significativa, ¿les parece? Claro, y la de constelaciones, ¿dónde está? ¿Me la puedes leer tú, por favor, Soreli, si la tienes ahí Sí, como a la por mano? aquí la hizo. Por aquí dice, buenos días, quisiera saber si las constelaciones familiares hacen parte de una técnica dentro de la psicología para identificar qué comportamientos debemos identificar de nuestros antepasados para poder comprender ciertas reacciones de nosotros, o si por el contrario es una creencia o técnica que hacen los parapsicólogos. Bien. Es una pregunta muy interesante porque todavía, pero por ejemplo hace 2 años estábamos en el boom de las constelaciones y a mí me miraban bien feo porque yo decía, eso no es psicología. Es más, me retiré de algunos lugares pues en silencio, pero como una forma de protesta frente a que observaba que algunos profesionales en psicología estaban utilizando este tipo de técnicas. Les voy a leer un pedacito de un texto que tengo aquí a la mano, que tenía un texto, pues les recomiendo el texto, es este, se llama Ingenuus, ¿ya? Es un texto que escribe uno de los maestros de habla hispana más importantes de la psicología, Vicente Caballo, con Isabel Salazar, ¿ya? Se llama Ingenuus, el engaño de las terapias alternativas, y este capítulo que se llama Las constelaciones familiares o el karma de los ancestros, lo escribe la doctora Lali Ruiz Soto. Y miren la primera parte frente a la pregunta que nos acaban de hacer. Las constelaciones familiares son un proceso pseudoterapéutico, o sea, eso no es ciencia ni es psicología, pseudoterapéutico, que se realiza en grupo. Se lleva a cabo con varias personas que no poseen ningún vínculo entre sí y que asisten a un mismo taller. Según las constelaciones, los problemas psicológicos, físicos, económicos, etcétera, que se presenta a una persona son debidos a conflictos no resueltos en su árbol genealógico. Cualquier problema se debe a los conflictos que tú has tenido con tu árbol genealógico. La persona, de manera inconsciente, es el problema del famoso inconsciente que manejan por ahí, ¿ya? Trata de compensar las desgracias, culpas no asumidas por sus ancestros. Oiga, pues, o sea, hubo una desgracia en un ancestro y eso me va a afectar a mí. Yo me preguntaría, pues, con cierta lógica formal,
y entendiendo cuáles son los principios del pensamiento, ¿cierto? Por ejemplo, el principio del tercero excluido, que nos viene de la lógica aristotélica. ¿Yo qué tengo que ver con que mi abuelo haya matado a alguien? Pues la responsabilidad penal es personalísima, ¿listo? ¿Yo por qué voy a tener un conflicto, con mi vida personal porque mi abuelo mató a alguien? Y entonces tengo que hacer una constelación para resolverlo. ¿Qué nos dice el principio del tercero excluido? Por ejemplo, A es igual a X, ¿ya? O B es igual a X. Quiere decir, o ocurre esto o ocurre aquello. Mire que estoy utilizando solo la lógica formal. Entonces, ¿cómo lo represento? Que no sea pues el simbolismo que les acabo de decir. Juan está vivo o Juan está muerto, pero Juan no puede estar vivo o muerto a la vez. Eso es imposible. O sea, la famosa paradoja de Schrödinger en física, ¿no? Esa vaina no es así, ¿cierto? Entonces, cuando yo resuelvo eso, puedo buscar evidencia. Juan está vivo, por lo tanto no está muerto. O Juan está muerto, por lo tanto no está vivo, pero es la evidencia la que me lo dice. Ahí es donde fallan este tipo de terapias. Son absolutamente, lo podríamos poner en el plano de lo ilógico, pero a veces llegan a la irracionalidad. Los miembros de la misma familia arrastrarán a lo largo de sus generaciones dificultades físicas, psíquicas, etcétera, hasta que los conflictos que tuvieron lugar en un momento no sean resueltos en la actualidad. Esta fue la propuesta. Las constelaciones familiares constituyen la técnica que permite restablecer el equilibrio de la estirpe familiar a través de la representación de la familia y del conflicto pendiente de solucionar. ¿Listo? Las constelaciones familiares nacen en Alemania en la década de los 80, dentro del marco del psicodrama. O sea, una técnica con la cual uno pone a los niños chiquitos a que entiendan un valor o un conflicto, pero para hacer desarrollo moral, ¿cierto? Pero no para hacer la solución a un problema. Imagine cómo cogen una cosa que se aplica en un lado y la llevan a otro y no pueden sustentar por qué se está aplicando así, ¿cierto? El psicodrama, fundado por el psiquiatra romano Jacob Moreno, es un método que utiliza la representación teatral para recrear las situaciones traumáticas vivenciadas por el paciente con el objetivo de reflexionar sobre sus problemas y de explorar sus causas. Además del psicodrama, las constelaciones familiares se inspiran en otras concepciones como el pensamiento sistémico transgeneracional, la escultura de la familia, el misticismo cuántico, la teoría de la resonancia mórfica, ¿ya? Entonces, a través de eso te crean un cuento aparentemente bien documentado y para colmo de males, debido a que nosotros infortunadamente lo debemos de reconocer. Tenemos una gran incultura en filosofía y en ciencia, entonces somos pasto para los estafadores. Y en muchas ocasiones, diría yo, pues pensando bien de las personas, pueden haber profesionales, que es lo que uno dice, uy, profesional, mal formado en aspectos epistemológicos de la ciencia y del procedimiento profesional, que caen en este tipo de bulos y empiezan a promocionar este tipo de terapias. Por eso es que uno, pues muy respetuosamente, más bien se retira de algunos lugares. Yo, por ejemplo, algunos lugares donde tuve consultorio, me retiré. ¿Por qué? Que estamos haciendo constelaciones. Y yo, bueno, gracias, muy queridos. ¿Por qué? Porque yo decía, vea, de pronto esta persona ni entiende qué es lo que está pasando, pero mientras lo ponemos a que entienda, ¿cierto? Al menos que le digamos, vea, es que hasta en internet usted puede encontrar la información. No necesita hacerse un curso pues de epistemología de las ciencias, pero estudie un poquito, sobre todo usted que es profesional, ¿cierto? Y no le haga eso a la gente. No le haga eso a la gente, por favor. Pero como entran en boom y está produciendo platica, entonces ese es otro problema que tenemos. Nos domina la platica, muchachos. Y en salud mental, eso es muy duro, porque es que uno no le puede correr a la plata. Uno a lo único que le puede correr es a la ética, no a la plata. Y uno no puede dañar la salud mental de las personas que lo rodean a uno simplemente por el dinero. Y eso es una cuestión muy dura, porque sabemos que estamos en economías dependientes, todo lo que quieran, pero precisamente es esa posición ética del sujeto frente al cuidado del otro la que permite que podamos superar ese tipo de cosas, que seamos más resilientes y lógicamente más proactivos y más prosociales. Entonces, eso te podría responder, por ejemplo, de la famosa constelación y las constelaciones familiares. Juan David, reiterar los agradecimientos, pero también unos comentarios muy positivos. Yo creo que hay que prepararse porque aquí plantean
Gracias por el excelente espacio. Sería muy importante una segunda parte para continuar con tus apreciaciones. Lo otro, de aquí se generan muchísimos temas y el que acabas de hacer como parte de cierre, la ética del psicólogo, no tiene precio. Entonces, en esa perspectiva, desde el marco también, obviamente, ontogenético, ir hacia lo más humano, hay un compromiso indiscutible, irrenunciable. Entonces, darte las gracias por el compromiso tan importante. Queremos seguir contando contigo en estos espacios que nos aportan de manera muy cálida a toda nuestra apuesta por el desarrollo humano de nuestros estudiantes desde los distintos bienestar de las universidades, pero también como colegas y como equipo de profesionales en psicología, que la mayoría están acompañándonos en este espacio. Siempre es muy importante tener esas otras visiones y refrescar aquello que le dio origen y principio o a una decisión profesional o a una opción. Darte las gracias y esperar que puedas estar con nosotros como siempre. Mil gracias. Y los invitamos a todos entonces a través de nuestro espacio para que compartamos un video que se va a proyectar donde vamos a tener la oportunidad de ver cómo los estudiantes han hecho las apreciaciones respecto a la perspectiva de intervención psicológica. Melissa. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Melia. Listo. Mi nombre es Leonardo Santiago, soy estudiante de Ingeniería Industrial de noveno semestre y la manera que la universidad me apoyó para poder continuar durante un momento en mi vida en el cual sufrí de cierto estrés y ansiedad fue mediante el programa de Abiertamente Te Escuchamos. Este programa me colaboró para poder sentir una mano amiga, la cual pude utilizar el tiempo para desahogarme, sentir alivio y a la vez formular estrategias para poder lidiar con ese tipo de problemas, para poder resolverlos. A su vez, realizan un acompañamiento, el cual es de lo mejor, de la mano de grandes profesionales y de los cuales también uno aprende de que precisamente no solo el cuerpo necesita salud, sino también es importante tu salud mental. Bueno, quiero compartir con ustedes mis experiencias en las asesorías psicológicas que nos brinda la universidad. Primero que todo, quiero contarles que antes de ir a las asesorías tenía muchos mitos sobre ir a un psicólogo. Pensaba que los que iban a psicólogo eran personas que tenían problemas mentales y entre muchas otras que gracias a ir a las asesorías pude resolver. Mi experiencia en las asesorías ha sido muy bacana, ya que esto me ha permitido tanto fortalecer mi vida universitaria y mi vida personal, solucionar muchos problemas que se me han presentado en los dos ámbitos de mi vida y quiero hacerles una invitación para que se acerquen a las asesorías pues a bienestar universitario y participen de estas, ya que estas son muy útiles para nosotros los estudiantes. Hola, mi nombre es Valentina Ochoa, estudiante de la Universidad de Medellín y vamos a hablar sobre el tema de ir al psicólogo. Ir al psicólogo es un tabú que se tiene hace mucho tiempo de que esto está mal, de que esto solamente es para personas que están locas, de que esto es para personas que necesitan medicarse y deben de tener un procedimiento médico. No, eso es totalmente falso. Yo llevo mucho tiempo yendo al psicólogo y la experiencia que yo he tenido con los psicólogos es totalmente grata. Ir al psicólogo es más que todo para tener una orientación de vida, o sea, para saber llevar tus problemas, para saber llevar tu vida social, económica, laboral,
Ir al psicólogo es una orientación que todos deberíamos de tener, la verdad, porque esto nos ayuda a desahogarnos, nos ayuda a entender las distintas situaciones de la vida que estamos enfrentando, tanto para personas pequeñas como ya para adultos, para jóvenes. O sea, de verdad que ir al psicólogo es algo muy gratificante porque vas a tener un apoyo profesional para ayudarte en todos tus aspectos, que tú sientas que estás mal o que no eres capaz de controlar solo, que necesitas una ayuda, no sabes a quién recurrir. Definitivamente es una experiencia que todo el mundo debería de vivir y se los recomiendo demasiado. Muchas gracias por todo. Hola, soy Diana Correa, estudiante en la Universidad Pontificia Bolivariana y llevo mi proceso personal, mi análisis en el Centro de Atención Psicológica de la universidad. Comencé este proceso y continúo en él porque me he dado cuenta de que necesito ayuda para escucharme. Algo que puede parecer supremamente sencillo, a mí me ha resultado muy difícil y ahora se me presenta como una necesidad para poder responsabilizarme de mi vida y todo lo que eso conlleva. Entonces, en el proceso he podido ver cómo muchas veces busco validar lo que tengo que decir con otras personas y se me ha invitado a no buscar esa validación en los otros, porque lo que yo tengo por decir ya lo tiene. Por último, quisiera hacer notar de que si bien uno puede cargar con un peso, uno solo no tiene por qué hacerlo. Hola, buenos días. Mi nombre es Reinaldo Moreno García, soy estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de Medellín. Ir al psicólogo para mí fue una experiencia muy maravillosa. Realmente en momentos de crisis, las enseñanzas que me fueron proporcionadas para aprender a aceptar y controlar mis emociones fueron muy necesarias para mi cambio como personalidad. Todo lo aprendido, todo lo que hablé también me sirvió mucho para mi desahogo. Realmente al comienzo no creí que las estrategias que me fueran proporcionadas me llevaran a poder mantener una estabilidad emocional, y gracias a todo eso, la verdad ha sido maravilloso hasta el día de hoy. Sigo yendo al psicólogo, sigo aprendiendo cada día y sigo aplicándolo para mi vida personal, que es lo más importante para tener una salud mental mucho más estable. Y hasta ahora ha sido todo perfecto. Hola, mi nombre es Tomás Hernández y estoy asistiendo al psicólogo desde el semestre pasado. Desde que entré, mi salud emocional ha mejorado mucho. A nivel académico también he mejorado sin dejar de lado mi vida social y espiritual. Mis relaciones interpersonales también mejoraron mucho y me siento muy feliz con el proceso porque ya estoy más seguro de mi imagen y de quién soy yo. Por otro lado, pues al principio tenía la percepción de que a las personas que iban al psicólogo era porque tenían un gran problema, depresión, porque habían terminado una relación de muchos años, porque tenían un gran trauma o porque habían perdido a una persona importante en su vida en general. Pero ahora pienso que todos debemos cuidar de nuestra salud psicológica y nuestra salud emocional, tanto como cuidamos de nuestro cuerpo con alimentación y ejercicio. Entonces, la verdad ha cambiado mucho mi percepción sobre este tema. Bien, entonces con este video que hemos compartido, queremos pues hacer el cierre de este evento que sin duda ha generado muchas expectativas, muchas preguntas, pero también gracias a ustedes por conectarse con nosotros, por participar en este encuentro tan importante, y vamos a generar también otros momentos a través de los cuales podamos ampliar aquellas inquietudes, preguntas, dudas y apreciaciones que no hemos alcanzado a abordar por términos de tiempo. Les pedimos, por favor, diligenciar la evaluación, que aparece el link ahí en el chat, y también estaremos buscando la manera de hacerles llegar a ustedes tanto la presentación como el video, que tiene también un carácter pedagógico, y queríamos justamente situarlo dentro de esa perspectiva que tienen los estudiantes, el antes, el durante y el después de la atención
con el servicio psicológico como profesionales de calidad en nuestras unidades de desarrollo humano. Agradecer a todos pues el encuentro y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muy buenos días para todos.